a las distintas catástrofes que en los últimos años afectaron a la Argentina. ¿Cuál es la respuesta del movimiento obrero frente a esto? ¿Cuál es la inquietud que tienen sus dirigentes? Estamos con Roberto Bonetti, que es el secretario general de Capital de la UOM, y bueno, vamos a hablar sobre algunos de estos temas y otros que tienen que ver con la política y lo que pasa y lo que vendrá. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Un gusto estar acá. Situación compleja, ¿no? Muy compleja, muy compleja. Realmente una situación social, sí, muy compleja, muy difícil y lo peor es que no tenemos, digamos, no vemos la luz, como se decía comúnmente al final del túnel, ¿no? Esto está muy complicado. En realidad, a ver, vemos que hay una situación inédita tal vez, ¿no? Que es el hecho de que incluso los trabajadores en blanco están por debajo de los indicadores de pobreza y ¿Sí? que el hecho de una inflación disparada a estos niveles desactualiza constantemente la capacidad de compra de los salarios, más allá de las paritarias, de las cláusulas de actualización o no que tengan los distintos convenios. ¿Vos pensás que esto puede traducirse en, no sé si un estallido social, pero en acciones mucho más explícitas y más descontroladas a nivel social? Y yo creo que estamos cerca de eso, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, la situación social es muy tensa. Vos recién decías, estamos hablando, nosotros representamos trabajadores de la actividad privada, metalúrgica, hoy están debajo de la línea de pobreza, y esto va mucho más allá de lo que pueden hacer los dirigentes con las paritarias en los procesos inflacionarios. Nosotros nunca, jamás le hemos ganado la inflación, nunca, ni en las mejores épocas, ni en épocas donde teníamos plena producción, que hoy estamos muy lejos de eso. Yo recuerdo épocas en que finales de los 80, principios de los 90, previo a la hiperinflación, la UOM discutía salarios por quincena. Y yo en ese momento todavía era delegado y estaba en la fábrica y el dinero no me alcanzaba una semana. Hoy estamos en una situación precaria con el trabajo, precaria porque bueno, hay mucho menos trabajo del que había en esa época, precaria porque también tenemos problemas de insumos, el tema de los dólares, bueno, lamentablemente este país depende mucho de la importación de insumos para su producción y después tenemos un salario que está por el piso porque si bien la inflación es alta, lo que más impacta sobre el salario de los trabajadores, que es la comida, que son los alimentos, hoy la inflación está superando largamente la inflación en alimentos y largamente la inflación promedio. Yo ayer justamente estaba mirando en un programa de televisión un economista que hizo un cálculo muy simple y dijo que de una estufa de tiro balanceado salió lo mismo que 10 kilos de queso, que una heladera salía lo mismo que 28 kilos de queso. Esto es algo inédito en el país. Bueno, eso está impactando decididamente en los trabajadores y yo creo que la situación, si no se mejora rápidamente, sí podemos estar en un escenario de crisis social. Yo recuerdo que, a ver, para 2016 más o menos, Guillermo Moreno decía que el proyecto del macrismo era vaciar la mesa de los argentinos, ¿no? Y de hecho parece que ha venido de arrastre esto con pandemia, con guerra mundial, con distintas, ahora la sequía, pero efectivamente me parece que el impacto es muy evidente y uno se pregunta por qué razón las respuestas sociales no son más explícitas todavía, ¿no? Porque creo que hay una falta de conducción en eso. Yo soy crítico del sector al que yo pertenezco. Y me incluyo, ojo, no es que hago crítica determinada hacia determinado sector o determinado dirigente. Creo que el movimiento obrero todavía no se puso al frente real de esta situación. Yo lo dije en varias oportunidades. Ahora en poco menos de un año se hizo una movilización muy importante de la CGT, muy importante, se hizo en paz, bien hecha, pero la verdad que no teníamos consignas. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, porque participé mucho en la CGT de Ubaldini, participé como trabajador, como pueblo, Sí, sí. y la consigna era clara, la primera consigna fue derrocar a la dictadura.
y en épocas, digamos, donde por ahí te jugabas la vida. No como ahora, que bueno, por suerte y la democracia nos ha llevado a permitir que, digamos, la protesta social pueda ser más humanizada, porque antes... Al menos por ahora, ¿no? Claro, Porque sí, vemos unos discursos circulando. Claro, porque por eso peleamos, ¿no? Peleamos para obtener una democracia, para tener esta situación. Bueno, en esa época yo siempre recuerdo una fecha clave que es el 30 de marzo del 82, Sí. donde yo digo que es el día que quebramos la dictadura. Ese día los que fuimos a hacer esa marcha sabíamos que íbamos para que nos muelan a palo, porque sabíamos que nos iban a pegar y si teníamos suerte no nos mataban. Pero íbamos convencidos y nos murieron a palo. Y si al otro día teníamos que ir, volvíamos a ir porque estábamos convencidos. Después vino también la pelea en la época de democracia contra, por ejemplo, la llamada Ley Muchi, que fue lo primero que quiso imponer Alfonsín, que era un ataque directo a los convenios colectivos de trabajo, y sin embargo se la dimos vuelta con la participación del movimiento obrero. Yo siempre recuerdo a dos compañeros, uno que hace poco estuvo en la UON, el compañero Lorenzo Pepe en la Cámara de Diputados, y el compañero Oraldo Britos Sí. en la Cámara de Senadores, dos dirigentes de la Unión Ferroviaria que se pusieron al frente, por supuesto con todo el movimiento obrero atrás. Entonces, al tener consignas claras, la gente se encolumna por la necesidad, porque sabe lo que está peleando y lo que está defendiendo. Hoy no hay consignas. Hoy realmente no hay consignas, la situación es muy complicada y yo creo que los dirigentes no nos estamos poniendo al frente de eso. Yo creo que estamos muy atrapados en la situación política que tiene el país. Ha habido como una derechización del discurso y en el cual parece que solo se puede discutir en esos términos, ¿no? Exactamente. Es decir, cuánto más grande, más pequeño, de dónde viene el ajuste, pero no plantear alternativas concretas, porque vos decías los años 80, las experiencias de lucha de los años 70, ¿qué cantidad de afiliados tenían entonces y ahora? La Unión Obrera Metalúrgica llegó a tener 600.000 afiliados. Hoy, cuando vino el menemismo, también nos subimos a ese colectivo de la revolución productiva, lo que nos propuso en ese momento Carlos Menem, y terminamos con 90.000 afiliados. Perdimos más de 500.000 puestos de trabajo. Fue un desastre. Un desastre. A nosotros, yo siempre digo, todo el periodo democrático, yo del que tengo un gran recuerdo y un recuerdo único, es de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, yo creo que si Néstor Kirchner no hubiera tenido la desgracia de que Néstor Kirchner fallece, la situación del país hoy sería otra. Néstor Kirchner sabía conducir, sabía gobernar, tenía ideas claras. Para nosotros que en esa época veníamos muy mal de trabajo, digamos, pérdida de puesto de trabajo y de salario, ni hablemos, lo teníamos pulverizado. Néstor, y eso era un contexto generalizado también en el pueblo, no solamente en los metalúrgicos. Sí. Yo me acuerdo, Néstor Kirchner lo primero que dio fue un aumento salarial masivo de 2.000 pesos por mes, que eso por lo menos nos levantó, veníamos, pero no teníamos ni para comer. Después dio paritarias, implantó de nuevo las paritarias, y a él sí tuvo un plan industrial donde nos levantó el trabajo. Nosotros recuperamos 270, 280.000 puestos de trabajo en la época de Néstor Kirchner. Después, bueno, vino el macrismo. Con el macrismo perdimos casi 90.000 puestos de trabajo. Cuando empezó este gobierno recuperamos, no esa cantidad, hemos recuperado unos 30.000 puestos de trabajo, 40.000, a nivel nacional hablo, y hoy estamos en una meseta complicada en ese sentido, por lo que dije anteriormente, porque estamos, digamos, muy atados a la importación de insumos y hoy con el tema de la falta de dólares, y algunas cosas que se están haciendo mal a mi criterio, porque esto me lo dice el mismo empresario, en el tema aduana, donde se retiene mucho tiempo, cosas que ya están en el país y cuesta sacarlas, ¿no? Sí, también están hablando de la dificultad para que les aprueben pagos en los dólares oficiales, y de hecho esto implica una devaluación a partir de tener que, para mantener las líneas de producción activas, tener que recurrir a mercados alternativos. Sí, porque eso está... Sí, es una situación. Y hay otra situación. Voy a decir, una empresa que el otro día nos mandó, que tiene esta que le dicen Siras ahora, que mandó una cantidad a ver si podíamos interceder, porque a nosotros nos pegan la producción. Pero aparte hay estoy hablando de una empresa que fabrica netbook, notebook, computadoras. Y bueno, hoy también las licitaciones se privilegian las multinacionales y no la industria nacional.
Eso está perfectamente denunciado y por escrito lo tengo en una nota que se la estábamos mandando, no por ese tema, sino por el tema de las IRAs al ministro de Industria, de Mendiguren, a ver si podía interceder para que podamos agilizar esos trámites, para que no se nos, digamos, las empresas no tengan que suspender. Yo en el mes de diciembre tuve una empresa también de ese rubro electrónica, todo el mes suspendida. Todo el mes suspendida por falta de insumo. Trabajo tenían, pero no tenían insumo. Pudimos resolver el problema con la empresa para evitar los despidos, pagando un 75% del salario y los trabajadores en la casa. Bueno, estas situaciones complican todo, ¿no? Porque también el trabajador que está en esta situación no sabe si después vinieron las vacaciones, la empresa dio vacaciones y en febrero pudieron conseguir insumos y reactivaron un poquito la producción. Pero también el trabajador, aparte de su situación económica, que es malísima, tiene, como digo yo, la espada de Damocles en el cuello por el despido. ¿Sí? Porque si esta situación se sostiene, evidentemente una empresa suspende un mes, suspende 2 meses, pero no te va a estar pagando salarios sin que se produzca. Tenés el despido ahí en el umbral de la vereda, ¿viste? Roberto, como hombre del peronismo, interesado también, no solo en la actividad sindical, sino también naturalmente en la política, ¿cómo ves en perspectiva el futuro del colectivo del Frente de Todos? ¿Pensás que se podrá sostener, que podrá generar una alternativa atractiva con estos indicadores económicos y sociales de fondo? ¿Pensás que el futuro va más bien por el lado de la atomización? Mira, yo te digo, yo soy peronista, ¿no? Y el peronismo siempre fue frentista, pero siempre condujo el peronismo. Hoy no está conduciendo el peronismo. Hoy, al tener prácticamente el país en la mano de Sergio Massa de peronista no tiene nada, por más que se pueda poner todos los carteles que quiera. Por su historia misma, no es porque lo diga yo. Hoy hay muchos que dicen que son peronistas, pero... Bueno, pero hay muchos dirigentes sindicales que están dominados en su compañía. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo para nada. Esto de peronismo no tiene nada, sinceramente de peronismo no tiene nada. Yo lo digo, yo pertenezco al Partido Justicialista, yo pertenezco al Consejo Metropolitano del Partido Justicialista de la Capital Federal. Sí, sí. Y lo digo, y se lo dije a quien es el presidente del partido, al compañero Mariano Recalde, por quien tengo un gran respeto, y es un compañero que realmente sé que es peronista, pero la realidad que hoy el Frente de Todos no está representando al peronismo. Yo tuve un poquito de esperanza cuando la pusieron a Silvina Batakis como ministra de Economía. Porque la conozco también, es una compañera de Pensamiento Nacional, digo, ¿cómo podemos encarrilar esto que no estaba tan desmadrado como está ahora? Bueno, duró una semana, la renunciaron arriba de un avión. Digo, esto me hizo acordar a la Alianza, que la Alianza, salvando la distancia, ¿no? Me acuerdo que lo pone a López Murphy, y duró una semana y después lo trajeron a Caballo. Bueno, así terminó la Alianza. Yo le digo, estamos repitiendo esa experiencia. Yo este gobierno lo veo muy parecido a la Alianza. No digo que va a terminar igual, ¿no? Porque falta poco para las elecciones, pero lo veo parecido a eso. La verdad que estamos en una situación muy, muy compleja y políticamente yo no le veo la salida. Porque hoy, bueno, estamos con el tema de Cristina, que si es candidata o no es candidata. Esto se debatió dentro del PJ. Yo dije que, por supuesto, no vamos a estar a favor de ninguna proscripción. Pero por historia no estamos a favor. Porque el peronismo peleó 18 años para no estar proscripto. Peleamos en la dictadura. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo o a dejar de levantar la voz si hay una proscripción? Pero, bueno, eso está en el debate. Después, no sé, están los gobernadores que no se sabe qué van a hacer. O sea que yo creo que esto se va a dilucidar en los próximos meses, pero no, sinceramente no tengo mucha esperanza en que esto sea una solución. Y ya que hablabas, y por último, del caso de Massa, en Capital parece orientarse hacia la candidatura de Leandro Santoro, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Sí, la Capital siempre fue compleja para el peronismo, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero creo que tampoco estamos trabajando como para recuperar un electorado realmente, porque hay compañeros y compañeras peronistas, fundamentalmente en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo un trabajo con un conocido tuyo, que esta semana empezamos un curso en la UON con Víctor Ramos, sí, que tiene con
con Mundo Villa, tiene un trabajo muy interesante en todas esas zonas tan digamos, con una dificultad social tan grande, pero tampoco hay una respuesta concreta. El peronismo no tiene una presencia, es más, tiene más presencia el PRO que el peronismo en esa zona donde realmente se expresan las necesidades mayores, donde yo creo que podemos, como peronismo, dar una alternativa diferente a la realidad terrible que está viviendo esta gente. Entonces yo lo veo complejo en todos lados, sinceramente lo veo complejo en todos lados, porque creo que nos hemos alejado mucho de las verdaderas banderas que son del peronismo. Nos hemos mezclado mucho con la socialdemocracia y con el neoliberalismo. Y dije, eso, siempre el peronismo fue frentista, pero siempre la conducción la tuvo el peronismo. Hoy yo no veo que la conducción de este frente de todo la tenga el peronismo. Roberto, gracias por... No, gracias por estar y por permitirme expresarme con todo esto. Al contrario. Seguimos aquí en Laberinto Argentino.